Om Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este satsang. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a, bueno, continuar en este mes de agosto. Vamos a seguir estudiando la vida de Swami Shivananda para seguir inspirándonos con sus acciones, con sus actos bueno, que crezca nuestra devoción y nuestro amor ante este ser que tiene unas cualidades tan destacables, ¿no? Y su vida fue una gran inspiración. Eh, pero también nos vamos a ir preparando en algunos satsangs subsiguientes para lo que viene en septiembre, que es, bueno, el propio aniversario del nacimiento de Shivananda, el 8 de septiembre, que también estas lecturas también nos van a seguir inspirando para celebrar ese y agradecer el día que nació este gran maestro. Pero también septiembre hay dos festividades muy importantes en nuestra tradición, que es el Krishna Jayanti, el nacimiento de Krishna, que va a caer el 4 de septiembre este año, y luego el 14 de septiembre el Ganesha Chaturthi, ¿eh? Así que ahí también tendremos que intercalar entre la vida de Shivananda y lecturas para prepararnos para esas festividades tan poderosas, ¿no? Krishna y Ganesha. Entonces vamos a estudiar ahora el capítulo 4 de este libro que estamos leyendo en los satsang, donde empezamos. Se llama Biografía de un sabio moderno, que son los discípulos de Shivananda hablando de las diferentes etapas de la vida de este gran maestro, de Swami Shivananda. Estudiamos la parte de la niñez, ¿verdad? Estudiamos después la parte ya cuando él empezó sus estudios para recibirse de médico, que eso fue su primer gran vocación, y vimos qué calidad de médico era, ya con esta naturaleza también de servicio y de muy espiritual en cómo abordaba y muy caritativo. Eh, El anterior satsang estudiamos la parte de la renuncia, cuando le llegó la vocación de ya dejar la actividad en el mundo, en el sentido de su profesión, de su familia, y dedicarse a la vida monástica, la vida de renuncia, y cómo fue su encuentro con el guru, con su maestro. Y hoy vamos a abordar el capítulo 4, que relata sus primeras eh, años de asceta, recluido en Rishikesh, en lo que llamamos el Ashram Swarg, que es una zona ahí en Rishikesh. Para los que conocen Rishikesh, es enfrente donde está el actual ashram de la Divine Life Society, que se llama la zona del Lakshman Jul. También eh, está la zona de Swar Ashram, que son toda una serie de kutires y de edificios muy simples, pero donde en aquella época de Shivananda se alojaban grandes eh, ascetas y swamis también, y sadhus, que iban a hacer sus prácticas intensas, ¿no? Y él eligió ahí, ahora vamos a ver, una, una kutir. Kutir quiere decir una choza, una cabaña. En realidad son hechas de cemento en esa zona. eh, y ahí, bueno, pasó sus tiempos de austeridad. Antes de, vamos a ver en su momento, formalmente aceptar la misión que le encomendó el mismo Krishna, que fue el avatar que se le manifestó para encomendarle la misión de ya enseñar formalmente, ¿no? Y fundar una organización que sigue hasta hoy día, que es la Divine Life Society, y a su vez aceptar el rol de maestro, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a estudiar es esa etapa de ascetismo, de sadhana muy intenso, pero a su vez donde él siguió desarrollando su vocación de ayudar a los otros desde la medicina incluso. No quedó únicamente en su propia sadhana, este, que legítimamente podía hacer, de dedicarse únicamente. Recuerdan que su propósito era realizar el ser, ¿verdad? Para después desde ese lado poder ayudar a las personas, más allá de la medicina mismo, llegar a la sanación del, del origen de la enfermedad, que es el olvido de quién soy. Y él se había propuesto
él mismo realizar el sat. Por eso tenía que hacer, primero encontrar un gurú que lo había encontrado, que lo inició, que le dio instrucción, y después dedicar el tiempo a una sadhana intensa para llegar a ese estado de realización, ¿verdad? Entonces, bueno, estuvo en ese periodo, que es lo que vamos a relatar ahora, pero a su vez como no estuvo nunca ausente el servicio. ¿M? El servicio desde la propia medicina y el servicio de ayudar al otro desde otro plano, no solamente del plano de la meditación, ¿no? Que también es un servicio. ¿M? Entonces dice, empieza así, ¿no? Es el capítulo 4, se llama ese capítulo el Ashram Swarg, que es esa zona donde él se recluyó en Rishikesh. Swamiji pasó totalmente los primeros años de sus austeridades sin hogar fijo, ¿no? Eso fue antes de que se encontró una chocita y se quedó. Al principio iba de un lado para otro, ¿no? Dice, su actitud era esta: hoy aquí, mañana más allá, y pasado mañana Dios dirá. Durante ese periodo, que era 1924 por ahí, visitó las montañas Nilakant, donde escribió su comentario sobre el Katha Upanishad. Más tarde se trasladaría al Ashram Swar, con la intención de dedicar más tiempo a la oración y a la meditación. Allí vivió en un pequeño kutir. Kutir es una casita, una cabañita, de 7 metros cuadrados, una pequeña habitación, con un pequeño porche al frente, dependiendo del Kalika Miwala Kshetra para alimentarse. En la India, a los sadhus, a los renunciantes, se los alimenta gratuitamente. Entonces hay como si fueran comedores que son únicamente para los swamis, donde los swamis van a comer a los sadhus y renunciantes, donde van a diariamente, 2 veces al día por lo menos, van a recibir su bhiksha. Bhiksha es su alimento, ¿no? Y obviamente lo reciben gratis, ¿no? Este kutir hoy día sigue estando, ¿verdad? Ahí en esa zona, enfrente al ashram de Sivananda, y es maravilloso visitarlo, ¿no? Hay una energía poderosísima. El kutir está siempre supervisado por un swami de la Himalaya Society. Es un swami muy mayorcito, que es muy amoroso, que cada vez que entra un devoto a ese kutir, que es chiquitito, ¿no? Entran 3, 4 personas sentadas. eh, bueno, él con mucho amor, bueno, te da algún prasad, te atiende, enciende la lucecita ahí, te da siempre bibliografía, te da textos para que te lleves, ¿no? Y hay un silencio allí en ese espacio de, bueno, ahí fue donde alcanzó el Samadhi Swami Shivananda, ¿no? Hay un aura de mucha santidad, ¿verdad? Dice, al poco tiempo de llegar a executir, Swamiji se hizo tan famoso que las autoridades del ashram de Swarg, que es toda una zona, ¿verdad?, donde a él le dieron ese espacio, ¿no? Las autoridades del ashram solían enviarle los peregrinos y demás visitantes para el darshan. El darshan es la visión de un ser, un gran alma, ¿no? Ellos decían, ese es el único gran Mahatma, Mahatma quiere decir gran alma, y yogi que hay en el ashram de Swarg. ¿eh? Por supuesto que había otros, ¿no? Pero bueno, él destacaba, ¿no? Ya por su realización. Si bien todavía no había alcanzado el alto grado que es el Nirvikalpa Samadhi, ¿no? Que en un momento lo vamos a relatar, que es el más alto grado de realización. Swamiji no tenía tiempo para los curiosos. Llegaba a cualquier extremo con tal de evitar perder el tiempo. Se dice que algunas veces se escapaba a la jungla o se escondía debajo de grandes piedras a las orillas del Ganges para poder realizar las meditaciones sin ser molestado. Eso fue en la primera etapa. Después vamos a ver que sale de ese estado y empieza a tener mayor relación con la gente, ¿no? En su autobiografía, a su vez está la autobiografía en la cual escribe el propio Shivananda, Swamiji hace la siguiente descripción de su vida en ese momento. Dice, no pasaba mucho tiempo cepillándome los dientes, lavándome la ropa y bañándome y bañando. Terminaba rápidamente con eso y quedaba libre para mi sadhana, para mi práctica, estudio y servicio.
Nunca dependí de discípulos o de cualquier otra persona que estuviera aguardando la oportunidad de servirme. Tenía un momento determinado para cada tarea, tales como estudiar, escribir notas, hacer ejercicio y ir a buscar la comida, etc. Poco a poco la gente empezó a llegar por docenas. Esto afectó seriamente mi trabajo sistemático. Con el consentimiento de las autoridades del ashram, levanté un cerco de alambre de púas alrededor de mi kutir y cerré la puerta con llave, porque constantemente lo interrumpían en sus prácticas, ¿no? No mostraba mi erudición ante los visitantes discutiendo de alta filosofía durante mucho tiempo. Les daba pequeñas ideas para una sadhana práctica, o sea, él ya ahí mínimamente instruía, ¿no? Pero no formalmente, ¿no? Y me deshacía de ellos en 5 minutos, ¿eh? Eso era en esa etapa, ¿no? Porque él estaba más enfocado, obviamente, a su práctica, ¿no? Puse un cartel en la puerta de mi terreno, entrevistas de 4 a 5 de la tarde, exclusivamente durante 5 minutos y de a uno por vez. Después, bueno, él ya empezó a dedicar más tiempo, ¿no? En el invierno no había tantos devotos. Utilizaba estos momentos para dar un paseo energético por el lugar, cantando bhajans, y mantras. Me quedaba durante algunos días sin salir de mi habitación, alimentándome solo con los restos de pan seco que me quedaban de las limosnas que pedía cada día. Esta sadhana intensa era mi objetivo. No hay palabras para expresar el contento que sentía cuando pasaba a las orillas arenosas del Ganges, o sentado en una piedra contemplando la maravillosa madre naturaleza. Me volvía uno con la naturaleza. Sí, el Sri Rajgiri, uno de los primeros compañeros del Ashram de Swar, era un compañero que tenía algún otro kutir por ahí, ¿verdad? Nos cuenta. Swamiji se caracterizaba, Swami Shivananda, por un desapasionamiento extremo, hasta el punto que solía negarse incluso las necesidades más básicas de la vida. Era muy exigente consigo mismo, incluso cuando se trataba de su comida y abrigo. Antes de interrumpir a diario sus prácticas espirituales, teniendo que ir al kshetra, el kshetra es la casa donde le daban comida, prefería mantenerse a pan rancio. Guardaba el pan durante días seguidos y después que éste se secaba, lo sumergía en el Ganges y se lo comía. Esto significa que a veces subsistía durante una semana con la ración de un día. Esto es para poder dedicarse a sus sadhanas intensos, ¿no? De esta forma, día tras día, aprovechando cada momento de su precioso tiempo para meditar, aprovechando cada momento de su precioso tiempo para meditar, cantar los mantras y la adoración, hizo que el pan duro, soso y sin sabor fuera su comida principal. Tenía solo 2 trozos de tela para ponerse encima. En su habitación no tenía nada, excepto un jarro de agua y una manta. Una vez le dio su manta a un pobre peregrino y se quedó temblando con sus ropas de fino algodón hasta que la providencia, en la forma de un amable visitante, le dio una manta nueva. ¿Mm? En Rishikesh suele hacer muchísimo frío, son los Himalayas, ¿no? Para hacer japa solía levantarse muy temprano de madrugada, en repetición del nombre de Dios. Se metía en las aguas del Ganges, quedándose de pie con el agua hasta la cintura y comenzaba su rosario, continuando así hasta que el sol se alzaba en los cielos, o sea, horas, sumergido en el Ganges, repitiendo el japa, ¿no? Esto junto a una comida espartana, o sea, era una de las formas de tapas, ¿no? De austeridad que él eligió. Dice, esto junto a una comida espartana degeneró a un tipo serio de diarrea crónica. El lumbago fue otra consecuencia, al igual que un estado diabético ocasionado por el esfuerzo intenso de los largos periodos de concentración mental. Sin embargo, años más tarde, Swami Shivananda hablaría de un buscador que no llevaba camisa ni siquiera en invierno, como de alguien que le había superado en mucho en austeridad, y no revelaría que durante sus días en el Ashram Swar, él mismo había pasado por austeridades mucho mayores.
Cuando uno de sus primeros discípulos, Swami Paramananda, entró por primera vez al kutir de Swami Shivananda, esto es lo que vio, en esa modesta habitación. Dentro de la habitación, en un rincón, había un montón de pan seco, muchos papeles, unas cajas de madera de pino con botellas y algunos baúles con cerradura. Me ofreció en un plato algunas galletas y almendras. Las galletas eran Huntley y Palmet, una marca se ve que inglesa muy costosa, no sé cuál sería en nuestra zona, ¿no? Unas galletas, de calidad, ¿verdad? Eh, Swami Paramananda no podía entender la relación entre el Swami, de pan seco y las galletas, ¿verdad? Eh, Sin embargo, al día siguiente encontró la solución al problema. Swamiji lo llevó al kshetra a pedir limosna, al lugar, a la casa de comida, ¿no? Donde le dan a los sadhus. Mientras que los otros monjes llevaban una pequeña tela y una vasija pequeña, una para el pan y otra para el dal, Swami llevaba 3 o 4 vasijas. O sea, cada sadhu se ocupaba de su propia comida, ¿no? Pero Shivananda iba con más vasijas, ¿verdad? Para repartir, y también sus galletas, ahora vamos a ver, ¿verdad? Para repartir a otros, ¿no? Swami Shivananda llevaba 3 o 4 vasijas. En las vasijas solía llevar leche y requesón. Después de dejar el pan y el dal en su kutir, caminaba hacia Lakmanjula, otra zona, con las vasijas que contenían la leche y el requesón y las distribuía entre los monjes que estaban enfermos. Se encargaba de llevarle comida a los que no podían ir a buscar, ¿no? El pan seco era para él, las galletas y las almendras eran para los demás. De esa forma, Swami Paramananda descubrió que, como su corazón estaba lleno de piedad, guardaba varias cosas en su kutir para servir a los pobres y a los enfermos. La gente que no andaba cerca de él podría confundirlo con un sannyasin babu, quiere decir amante del lujo, que los hay mucho, ¿verdad? ¿Eh? En realidad era un hombre de gran desapasionamiento. Si uno observaba la comida nocturna de Swamiji, entendía su naturaleza intensa y desapasionada. El pan seco de la mañana era su comida vespertina y el agua del Ganges su salsa. ¿Mm? La salsa donde mojaba el pan, ¿verdad? Swamiji tenía la costumbre de hacer ejercicio. Esto vamos a pasar, a ver. Ah, sí, voy a leerlo. Esto dice: Swamiji tenía la costumbre de hacer ejercicio físico enraizada en él desde su niñez. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Y durante sus días de sadhana mantuvo religiosamente su rutina de ejercicios. El más importante era empezar corriendo 1 o 2 millas al aire libre y la práctica de asanas y pranayamas también. Algunos sannyasin ortodoxos ven el ejercicio con malos ojos e intolerancia, pero Swamiji nunca favoreció el fanatismo. Se iba a una parte del ashram donde la gente no solía ir, lejos del recinto principal, más allá de la curva del río, y corría vigorosamente una buena milla. Fue en ese momento, al comienzo de los 30, eh, que Swamiji recordó que se podía recuperar una cierta cantidad de sus ahorros pasados. Así fue que mandó una petición a las oficinas correspondientes y con la ayuda de Sri Ganga Sarani, un juez retirado, recuperó una suma de 5.000 rupias aproximadamente. Estas 5.000 rupias, preguntándole a la IA, son unos 30.000 dólares más o menos actuales, que para aquella época era muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Vamos a ver qué hizo con ese dinero, ¿verdad? Eh, la mente austera y disciplinada de Swamiji le incitó enseguida a tomar la decisión de que no se iba a utilizar para sus necesidades personales, ni siquiera un céntimo de esa cantidad. Se depositó esa cifra en el banco de la caja postal y utilizó los intereses mensuales que devengaba esa cantidad para la compra de medicinas, además de imprimir algunos boletines sobre sadhana de distribución gratuita. Era el inicio de su gran misión, ¿verdad? Eh,
Y ahí empezó también su misión después se generó en un hospital que queda hoy enfrente del ashram, ¿verdad? Que es un hospital, se llama el Hospital Sivananda, que da tratamiento gratuito a miles y miles de personas en toda la zona hoy actualmente, ¿no? Desde aquella época empezó con estos $30.000, para la época aquellos eran mil y pico de dólares, que era muchísimo dinero para aquella época, en donde usaba esos intereses para comprar medicina y empezar a eh, sanar a los sadhus de la zona, que estaban muy enfermos también por sus grandes austeridades, ¿no? Dice, el tratamiento del cuerpo y del alma tenían la misma importancia para él. Con el primer pago de los intereses, unas 20 rupias de aquella época, Swamiji pidió a Calcuta, Swami Shivananda, unas medicinas esenciales. Las cajas de madera de pino en las que llegaron las medicinas se convirtieron en el primer alacén del Hospital de Caridad Shivananda. ¿Eh? Eh, Realmente es impresionante cuando uno va hoy día allí, ver lo que atiende, la cantidad de gente que atiende ese hospital. Atiende, por supuesto, a todos los que están, a todos los renunciantes que están en el ashram, que son más de 200, y a todos los visitantes. Si tú vas al ashram y vas a pasar un periodo y te pasa algo, te puedes atender gratuito en ese hospital. Y por supuesto que atiende gratuitamente a las personas de todo tipo en la zona, ¿no? Y el ashram no pide absolutamente nada, ¿no? O sea, es todo en base a donaciones, ¿no? Si tú vas al ashram, ¿verdad? A mí me ha tocado ir a un retiro de Navidad, que lo aconsejo mucho, es un retiro que hace Sivananda, que hacía desde aquella época y se sigue haciendo, y es una semana, y te puedes quedar una semana más, y en el retiro te alimentan con comida espectacular, te dan libros gratis, y no te exigen ningún tipo de dinero. Después te dejan a ti mismo, que con lo tacaño que somos cada uno, se arriesgan con los occidentales porque solemos dar muy poquito, pero ellos no te dicen ninguna cifra, ¿no? Haces todo ese retiro y al final te sugieren dejar una donación, ¿verdad? Obviamente los que más donan son los locales, ¿no? Y los hindúes, porque ellos saben la obra que hacen, ¿no? Y tienen mucha conciencia, pero realmente es impresionante todo lo que dan, ¿verdad? Sin pedir nada, nada, ¿no? Y empezó con esas primeras actos de este renunciante, ¿no? Que en ese momento estaba siendo su sábana personal, pero que no descuidaba el cuidado de los otros, ¿no? Así se solucionó en gran medida el problema de conseguir medicinas, ¿no? Pero las medicinas solamente no eran suficientes para curar las enfermedades y las casas de limosnas no daban otra cosa que no fuera unos pocos chapatis y sopa de lentejas, tanto si el monje se encontraba enfermo o sano. Así que Swamiji tuvo que dividir el dinero de sus rentas mensuales entre medicamentos, leche, requesón, sagu y cebada, alimentos, cereales, ¿verdad? Este era el equipaje diario que su peregrinaje por las cabañas de los Mahatmas enfermos, en su peregrinaje, ¿verdad? O sea, Swami Shivananda dedicaba tiempo a sus austeridades internas, a su meditación, ¿verdad? Pero no dejaba de dedicar tiempo para ir haciendo peregrinaje por las cabañas de los otros sadhus a curar sus heridas y alimentarlos, ¿no? Dice, a pesar de que la cantidad de dinero era apenas suficiente para llegar a fin de mes, se había logrado un gran avance en el terreno de la modesta misión de Swamiji. Su alegría no tenía límites. Dice, la mujer de un hombre rico se solía referir a Swamiji de esta manera, son testimonios que han recogido, ¿verdad? Dice, ese Swami que solía pasearse en el Ashram Swats visitando kutir tras kutir, con unas tazas en las manos y un trapo sucio en la cabeza, de ese modo se paseaba bajo el sol abrasador y solamente volvía a su kutir para comer cuando finalizaba la tarea. Su festín estaba compuesto por pan duro y el dal es la sopa de lentejas, que se había enfriado tanto como el agua del Ganges.
Si por casualidad se encontraba con algún vagabundo errante o algún hambriento en el camino, rápidamente le daba la mayor parte de su escasa ración. Las autoridades del Kshetra, de la casa de comida, se enteraron de eso más tarde y comenzaron a aumentar la ración que le daban a Swami Shivananda para ayudarlo con su caridad. ¿Mm? Mientras la mayoría de los sadhus iban a pedir solo su porción para ellos, como quizás haríamos nosotros, ¿verdad? Él pedía y le daba más para salir a repartir a otros, ¿no? Dice, nuevamente la comida y la medicina solas no son suficientes. De ahí, de allí que eran siempre ofrecidas con unas palabras de ánimo, con cariño y con un toque de gran humor encantador. Sin mediar palabra, Swamiji tomaba las ropas sucias de los sadhus enfermos y se las devolvía a las pocas horas lavadas y pulcramente dobladas. No solamente se ocupaba de alimentarlos, de sanarles, curarles sus heridas, sino de lavar sus ropas, ¿no? No dejaba jarro de agua sin llenar, ni suelo sin barrer. Cuando se presentaba una oportunidad para servir, Swamiji la aprovechaba. No se permitía ningún tipo de consideración que le hiciera dudar o dejarla para más tarde. Alrededor de 1926, ahora volvemos un poco más para atrás, un joven anacoreta que pertenecía a una familia muy acomodada de las provincias del sur, casi un pequeño príncipe, se encontraba practicando austeridades en el Ashram Swar. Su renunciación era tan completa, tan severo su nivel de abnegación y tan extremadamente sensible su disposición, que no solo no aceptaba nunca ningún tipo de regalo de nadie, sino que también evitaba de modo escrupuloso pedir nada prestado. Persistentemente rechazaba las pequeñas cosas que Swami Shivananda le ofrecía para cubrir sus necesidades diarias más básicas y no aceptaba ninguno de sus intentos para servirle un poco. Poco a poco, el absoluto desinterés y el deseo genuino de ayudar de Swami Shivananda le conquistaron de tal manera que terminó aceptando cualquier cosa que Swami Shivananda le trajera. Esta embestida de amor desinteresado consiguió que Bhaskarananda, que era este asceta, relajara su dura austeridad. Durante los primeros días de su vida en el Ashram Swarg, Swami Shivananda se había ganado la reputación de aventurarse arriesgadamente hasta en regiones donde aquellos que amaban poco sus vidas ni siquiera se atrevían a echar un vistazo. Una vez, Swami Anantananda se enfermó de un tipo de cólera virulenta. La gente no se atrevía a acercarse a su kutir, pero este no era el caso de Swami Shivananda. Él estuvo atendiendo constantemente a Anantananda al pie de su cama, lavaba su orinal y limpiaba los excrementos del cuerpo del paciente con sus propias manos. Cuando el discípulo de Sri Vairagavananda padeció lo mismo, fue Swamiji quien lo atendió voluntariamente. Llegaron noticias de una fuerte epidemia de viruela al ashram de Kailash, y mandaron a Swamiji inmediatamente, a Swami Shivananda. Inmediatamente se puso al pie de la cama del paciente, permaneció allí todo el día y todo el tiempo que duró la enfermedad, atendiéndole en todo lo que era necesario. En vez de contagiarse con la enfermedad, Swami Shivananda sintió que había conseguido nuevas fuerzas y energía de las mismas fuentes de la fuerza y de la energía. Su corazón se fundió con el sufrimiento y el recuerdo de Dios llegó a ser más constante que lo que hubiera experimentado de otra manera. Sri Swami Kalyanandanaji se quedó maravillado por este servicio de Swami Shivananda y en señal de admiración construyó un cobertizo cerca del kutir de Swami Shivananda en el Ashram Swar. Cada vez que Kalyanandaji se sentía enfermo, mandaba a buscar a Swami Shivananda y a nadie más. Él decía, me curaré con cualquier cosa que me dé con tus manos milagrosas y sanadoras. A veces la situación podía ser de diferente naturaleza.
Al saber de su eficiencia como médico y de su encantadora forma de ser, muchísima gente invadía su celda a cualquier hora para pedirle ayuda y tratamiento, hasta el punto que a veces se veía obligado a salir corriendo del lugar para esconderse entre las enormes piedras de la orilla del río o en algún otro cutir, medio deshecho dentro de la selva. De esta forma podía conseguir 1 o 2 horas de tranquilidad para poder meditar profundamente. De vez en cuando le llegaban llamadas urgentes de alguna persona que estaba agotada. En esos casos dejaba todo de lado e iba corriendo, a veces incluso en medio de la noche, a aliviarla. Una vez ocurrió un incidente divertido que puso a prueba su paciencia. A medianoche, y habiéndose trepado previamente a la valla protectora que rodeaba el cutir de Shivananda, me imagino la escena y me río, entró un sadhu que golpeaba insistentemente su puerta. ¿Eh? Miren para lo que entró, ¿verdad? No era nada urgente, una enfermedad grave, nada, dice. Quería que Swamiji le quitase algo que le había entrado en el ojo. Aunque se encontraba muy cansado Swami Shivananda de haber atendido a personas graves, ¿verdad? Este hombre saltó la reja en el medio de la madrugada para que le saque algo del ojo. Cualquiera de nosotros lo hubiese sacado a patadas de ahí, ¿verdad? O ni siquiera se dedicaba a atender a nadie, nos dedicaríamos a atender a nadie, ¿no? Y el Swamiji se mantuvo ecuánime, lo atendió con cuidado al intruso nocturno y lo despidió habiendo satisfecho el requerimiento. Las llamadas para que tratara las picaduras de los escorpiones le llegaban inesperadamente a todas horas, ya que estas criaturas abundan en esa región. Ni una sola vez permitió que se le alterara el humor, incluso en las circunstancias más molestas. Dice, y vamos a finalizar con esto, dice, durante el último periodo de su penitencia, él estuvo más o menos un periodo de 7, 8 años, haciendo sadhana intenso, pero como vemos, nunca descuidando el servicio a los demás, ¿no? Hasta que logró, que vamos a ver seguramente el siguiente domingo, bueno, su más alta realización, y eso está relatado, ¿no? eh, y la misión de formalmente fundar una comunidad, ¿no? Dice, durante el último periodo de su penitencia, Swamiji introdujo en el servicio a los enfermos, además de su cuerpo, mente y corazón, la fuerza de su alma. Utilizaba sus poderes psíquicos para hacer sanar a los enfermos con mayor rapidez. Era un experto en la transmisión de prana shakti a las partes enfermas del paciente, consiguiendo así una cura casi milagrosa. ¿Eh? Le transmitía ya prana, ahora vamos a ver de qué forma, a través de masaje, ¿no? A las personas, ¿no? Con sus manos, transmitía energía sanadora, ¿no? Solía insistir siempre en dar un masaje a las piernas del paciente después de que le hubiera administrado los medicamentos. Había perdido toda distinción de casta, credo, color, nivel social, incluso sexo. Durante este período ocurrió un incidente extraño, pero importante. Una vez se enfermó una peregrina, una mujer joven del sur de la India. En el Kalikamatwala Dharmasala, estaba en un pequeño asramitan ahí residiendo esta peregrina, ¿verdad? Y se enfermó gravemente. Entonces allí le dijeron, vaya a ver a Swami Jivananda, ¿no? Esta peregrina, que era una mujer joven, fue a ver a Swamiji, tal como le habían aconsejado que hiciera. Le explicó su situación y éste le dio una medicina. Swami Shivananda se preparó para hacer el masaje físico casi sin pensarlo, porque era una mujer y era una zona muy ortodoxa, ¿verdad? Pero él no había visto eso, no había reparado, ¿no? Y se acercó como para masajearla, ¿no? Masajearle los pies. Pero esta mujer modesta, devota y tímida no le agradó la idea de que un adorable sannyasin le tocara los pies. Así que Swami Shivananda desistió. Cuando volvió a su kutil, se quedó pensando en ese incidente. Llamó a su lado a Swami Atmanandaji, uno de sus principales discípulos, y le dijo, ¿qué me ocurrió para no insistir en darle el servicio habitual? Puede que ella
tuviera una forma de pensar completamente diferente, ortodoxa, natural, ¿verdad? Pero como Vedantín que soy, debería haberla convencido sobre mi punto de vista. El único ser está en todos los cuerpos, ¿eh? No hay sexo, no hay hombre, mujer, es el ser sin la conciencia única, ¿no? No, no debí descuidar mi deber, ¿eh? Este incidente continuó dándole vueltas en la mente. A la mañana siguiente, bien temprano, en el momento en el que hubiese estado en meditación profunda, de no haber ocurrido esto, fue a buscar a su discípulo, con su discípulo a la paciente. Pronto la encontraron y Swamiji le explicó el propósito de su visita y realizó el devoto servicio. En esta segunda vez no pudo, esta devota no pudo negarlo, ¿verdad? Lo que la medicina no pudo hacer por ella, lo hizo este masaje físico, sintiéndose aliviada en el acto. Ese pranayakti que él transmitía, ¿verdad? Con sus manos. Vamos a dejar allí por unos segunditos, pero antes vamos a leer un mensaje, del Shivananda Upanishad, que es este libro de cartas que Swami Shivananda le enviaba a sus discípulos y que también es una referencia maravillosa que nos trae mensajes siempre que necesitamos. Vamos a pedir un número, el primero que ponga un número, del 50 al 490. ¿Mm? A ver si alguien escribe. Bueno, 211, Karuna. Vamos a ver qué nos trae Swami Shivananda. Aquí está. Swami Shivananda en una bicicleta, otra de sus eh, cuestiones que incorporaba, ¿verdad? Que le rompía la cabeza a los ortodoxos, como un Swami clásico va a andar en una bicicleta. Que era una cosa traída por los ingleses, ¿verdad? Pero Swami Shivananda adoptaba todo lo que le hacía bien y aparte con esa bicicleta podía ir más rápido a atender a las personas. ¿Eh? La foto no dice nada, suele siempre decir la base de la foto, pero nos transmite, ¿verdad? Su maravillosa, bueno, relajación con todo. ¿M? La carta dice, está titulada Ananda Kutir, ¿eh? 26 de noviembre de 1949, ¿eh? Y está direccionada a todos. Dice, benditos aspirantes, el Señor es nuestro único refugio. Hay un gran poder en los nombres del Señor. Siente la presencia del Señor en todos los lugares. Recuérdalo constantemente. Escucha su gloria y sus lilas. Sus lilas son las historias de sus vidas. Canta, sirve a los santos y a los sadhus. Que el Señor te bendiga. Swami Shivananda. Un cortito mensaje y poderoso en nombre de Dios. ¿eh? Vamos a volver a repetirlo. El Señor es tu único refugio. Hay un gran poder en los nombres del Señor, en los mantras, en los cantos. Siente la presencia del Señor en todos los lugares. Recuérdalo constantemente. Escucha su gloria, sus glorias y sus lilas. Canta el nombre de Dios. Sirve a los santos y a los sadhus. Que el Señor te bendiga, Swami Shivananda. Segundito de silencio, conectando allí con la divinidad, repitiendo su nombre con amor internamente o simplemente silenciándose. ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्
Mukshiyamamritat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Agradecemos a todos los maestros, Somboló, Sadhguru Shivananda Maharaj Ki Ya. Muchas gracias por participar. Que tengan buena semana, la que viene, hermosa semana, mucha práctica. Nos vemos el domingo que viene. Om Namah Shivaya.